Abelardo de la Espriella completa su gabinete y lo lleva a un retiro espiritual, a 5 días de posesionarse, mientras Gustavo Petro pide olvidar todo lo que ocurrió en su mensaje de despedida. El presidente saliente ni siquiera se baja del avión en la inauguración de las remodelaciones del aeropuerto de Tolú. El avión aterrizó y Petro, quién sabe qué estaba haciendo. Y ahora amplifica una carta que llama mafioso al presidente electo. ¿Cómo leen ustedes estas actitudes del presidente Petro a horas de entregar el poder? 5 de la mañana, 6 minutos. Buenos días, Colombia. Hoy es 3 de agosto de 2026. Es un gusto saludarlos. Gracias a toda la audiencia que desde temprano madruga con nosotros. Aquí los estoy viendo muy juiciosos, a Elvira, a Pilar, a Lida, a doña Yolanda, a Elvira, a Guaviva. Muchísimas gracias, Geiel, Sonia, Alberja, André, un abrazo grande. Saludos a Carla y Armando desde Cundinamarca. ¿Cómo sabía que hoy madrugaba Carla? André, sí señor, ya se está listando para comenzar conmigo. Un gusto saludarlos, de verdad, estoy muy contento. Gracias por su sintonía a esta hora de la mañana. Estuve este fin de semana en Cundinamarca, espectacular este departamento. Fui a Bogotá, pero no estuve en la capital. Muchas gracias a todas las personas que me escribieron, a doña Yolanda que me invitó a un café y que no pude ver. No pude verme con ella, pero seguramente en algún momento lo haré. A Carla Arcila, que también me reclamó por no haberme visto con ella después de 2 días, de 2 veces haber ido seguidas a Bogotá, pero ya tendremos la oportunidad de hablar con todos ustedes, de conectarme con Carla y de agradecerle siempre por toda la sintonía. Hoy es lunes 3 de agosto, son las 5 de la mañana, faltan 4 días. El viernes, hacia el mediodía, Abelardo de la Espriella se posesiona como presidente de Colombia en la Arena USC de Cali. La cuenta regresiva ya empezó y con ella la esperanza de millones de colombianos. Todo está listo. El gabinete, bautizado como la Patria Milagro, ya tiene sus 18 ministerios con titulares confirmados. Barranquilla ya quedó establecida como la sede alterna del gobierno. Y Cali se alista con más de 11,000 uniformados desplegados para recibir al mundo entero. El propio presidente electo lo dijo en su última alocución. La próxima vez que sepamos de él será como presidente de la República. Y aquí, por supuesto, desde Gamboa News, vamos a decirlo con claridad y se los digo con claridad y espero me entiendan. Aquí voy a estar vigilante, destacando lo bueno, pero también señalando lo malo si aparece. Voy a estar pendiente de cada ministro, de cada funcionario, del manejo de cada peso público. Si hay corrupción, que esperamos no exista, pero si aparece, la voy a denunciar con la misma fuerza con la que he hecho este trabajo periodístico en los últimos meses y con la misma fuerza con la que he denunciado las actuaciones del gobierno saliente. Y este es mi compromiso con ustedes y el del equipo de Gamboa News. Pero hoy también hay que ser contundentes con algo histórico. Y no por lo bueno, porque mientras Abelardo de la Espriella promete gobernar para todos los colombianos, el pacto histórico ya confirmó que no asistirá a la posesión. Un partido entero con representación en el Congreso le da la espalda al acto más solemne de nuestra democracia. Y con ese gesto le están diciendo a casi 13 millones de colombianos, a la mitad de este país, por lo menos a la mitad del país que votó, que no los reconocen como sus representados. Porque si aceptaran la elección con todas sus consecuencias, estarían allí, sentados, asumiendo su papel como oposición dentro de la institucionalidad. Eso es desobediencia frente a un resultado electoral legítimo y revela un sector político que cuando pierde, ya lo sabemos, no sabe perder. Pero esto no se queda aquí. De aquí a los próximos 4 años también le vamos a poner el ojo a cada congresista del pacto histórico, a su gestión, a sus votaciones y también a sus candidatos en las regiones, porque en el 2027 vienen las elecciones regionales y no vamos a permitir que esta misma lógica de no reconocer resultados a nivel nacional se traslade a las alcaldías y a las gobernaciones de Colombia. En 4 días comienza una nueva etapa y aquí voy a estar vigilando a todos, de un lado y del otro, sin excepción. Esperamos que esta vez Colombia funcione como tiene que funcionar
y que ustedes entiendan sin apasionamientos y sin fanatismo que esta es la labor del periodismo independiente. Todos queremos que le vaya muy bien a Abelardo de la Espriella y esperamos que así sea. Pero aquí vamos a estar, como se les acabo de decir. Carla Arcila, buenos días, ¿cómo estás? Madrugadora. Hola, buenos días, Armando. Sí, aquí madrugando en este lunes cargado de noticias y de realidad colombiana, política y muy coyuntural. Un abrazo a todos, feliz lunes, feliz semana y bueno, contando las horas, el tic-tac para el viernes, la posesión de Abelardo de la Espriella, que es por fin, esta horrible noche. Un abrazo a Estamos a todos. días. Sí, señora, estamos a horas. Gracias, Carla, por conectarte. Ya vamos a hablar de todas las noticias, al invitado que tenemos hoy y analizar, por supuesto, las palabras del presidente electo Abelardo de la Espriella. Recuerden que aquí está siempre el chat. Siempre me confundo. Aquí está. Todo lo que ustedes me dicen, todo lo que ustedes me dicen, siempre lo publico. Este es el medio informativo o el espacio informativo donde ustedes mandan, donde ustedes son los protagonistas. Solo les pido, para que el algoritmo recomiende este video, dar like, comentar y por supuesto suscribirse. Esta es la manera con la que les agradezco inmensamente su sintonía. Espero que hoy podamos llegar a las 1000 personas conectadas simultáneamente. Mientras tanto, vamos con las noticias. Un saludo desde Suiza, desde Chile, desde diferentes lugares de Colombia que hasta ahora me están diciendo, desde Medellín, desde Antioquia, desde Bogotá, desde el aeropuerto El Dorado. Jorge, muchísimas gracias, Jorge, por estarme viendo allá en el aeropuerto El Dorado. Debe estar haciendo un frío y es un frío este fin de semana por allá por La Calera, por Huasca, increíble. No me fui bien preparado, pero más tarde al final les cuento mi aventura. Miren, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció el último nombre que faltaba para completar su gabinete ministerial. Ahí la están viendo. Se trata de la doctora Claudia Benavides Salazar, quien asumirá el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información. Pero el nombramiento tiene un ingrediente particular, que esto es lo interesante del tema. Según lo explicó el presidente electo, Benavides no llegó por recomendaciones políticas ni por cuotas partidistas. Básicamente, fue seleccionada entre cerca de 300,000 colombianos que se inscribieron en el banco de talentos de la plataforma, la Patria Milagro, creada para identificar profesionales interesados en servir al país. Esto fue lo que dijo el presidente electo Abelardo de la Espriella sobre el tema. Que me alegra sobremanera mi corazón, porque la propuesta de Cazatalentos o el Banco de Talentos empieza a dar frutos. La primera ministra de Estado que llega a tan alto cargo habiéndose inscrito en la plataforma de la Patria Milagro. Esto no tiene antecedentes. La doctora Claudia Benavides Salazar, esa patriota, ocupará el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Patria Milagro. Ella, junto con casi 300,000 colombianos, se inscribió en nuestra plataforma y de allí, sin haberla visto nunca en mi vida, salió su nombre. Y después de 2 entrevistas que le hice, decidí nombrarla ministra. Señores del máster, que ruede el video de una nunca que demuestra que aquí sí hacemos las cosas, no solo de manera diferente, sino también de manera correcta, como debe ser. Bueno, esto es lo importante. El video no lo voy a publicar porque ya les he contado que a veces por los derechos la canción del tigre pues nos molesta. Si esto es así, felicitaciones. Un saludo para Antoine. Dice que es un caleño desde Petrer, la capital marroquí. Un abrazo, muchas gracias, Antoine, por estarme viendo hasta ahora. ¿Qué estás desayunando? No, ya debes tener otra hora. ¿Qué estás haciendo esta hora? Un abrazo muy grande, capital, desde Preter, Alicante, la capital marroquí, era de España, haciendo bolsos para el mundo y firme por Colombia. Antoine, un abrazo muy grande y primera vez que te veo en el canal, así que te agradezco inmensamente. Vamos a darle like y vamos a darle like a este video. Pues miren, Claudia Benavides Salazar es ingeniera industrial egresada de la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en creatividad e innovación y un doctorado en competitividad. Por eso le dije doctora. No me gusta decirle doctor solamente a los médicos y eso pues.
a yo le digo doctor. Innovación, dice, tiene un doctorado en competitividad, innovación y sostenibilidad. A lo largo de su carrera ha liderado iniciativas para fortalecer el ecosistema empresarial y científico del país, entre ellas la dirección de Incubar Manizales, una de las principales incubadoras de empresas de base tecnológica en Colombia, y además ha desempeñado como docente universitario e investigadora de diferentes instituciones universitarias. Su designación como ministra de Ciencia, Tecnología e Información la convierte en la primera nariñense del occidente de Colombia en integrar el gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella, destacándose por un perfil técnico, académico, orientado a impulsar la innovación como motor y desarrollo de la competitividad. Ahí están viendo ustedes a la nueva ministra de las Ciencias y las Tecnologías. Con este anuncio, el presidente electo da por conformado, ojo, da por conformado la totalidad de su gabinete, que lo acompañará desde el próximo 7 de agosto, cuando asuma oficialmente la presidencia de la República. Aquí lo estamos viendo. Este es el gabinete de Abelardo de la Espriella. Carla, este es un mensaje clave. O sea, yo leyendo esto y dándome cuenta ayer, pues leyendo las noticias, yo dije, porque no tuve la oportunidad de ver en vivo, pues al presidente electo Abelardo de la Espriella. Yo dije, si esto es verdad, es histórico en Colombia. Que sea así, que hayan elegido a alguien de verdad que por mérito mandó su hoja de vida y participó entre tantas personas. Así es, Armando lo anunció, aquí lo comentamos cuando hizo ese anuncio del famoso Banco de Talentos, Banco Talentos de la Patria Milagro, y estaba esculcando la página, porque sí me pareció interesante, porque claramente, históricamente esto no se había dado, digamos, que hicieran la convocatoria de un ministro, de una ministra de gabinete, pues no se había dado. Estoy viendo esta página web de Banco de Talento, además para que sepan también la audiencia, ahí pueden cargar su hoja de vida, lo que dice es la convocatoria nacional, que recordemos, él anunció que estaba apoyada por Magneto Empleos y Marvel Headhunters, que son cazadoras de talentos, y usa la herramienta de inteligencia artificial para analizar los perfiles. Uno navega por la página y lo que dice es: tu talento construye la patria milagro. Bienvenidos a nuestro banco de talentos. Ahí dice quiero registrarme, ahí explican qué es lo que se debe hacer paso a paso. Dice, para los que nunca tuvieron palanca, pero siempre tuvieron talento. Entonces ahí también hay mensajes muy, muy institucionales o muy que fueron de campaña. Haz parte de la manada de los mejores, y ahí dice, registra tu perfil, comparte tu hoja de vida. Nuestro equipo revisará tu información como tercer paso y luego la información quedará registrada. Entonces dice que se hace análisis con IA, evaluación especializada, luego se identifican los perfiles y luego ya hay una conexión con oportunidades. Entonces, pues ahí está el primer nombramiento, dice de miles de hojas de vida que han subido a este banco de talentos, y queda ya completo el gabinete de Abelardo de la Espriella, 4 días de esa posesión, y quedó entonces en últimas con 8 mujeres, ya con esta vacante que faltaba, y 9 hombres. Recordemos que hay mujeres en cargos muy importantes, en ministerios muy importantes. Elsa Noguera como ministra de Transporte, Vivian Morales como ministra de Educación, Juliana Gutiérrez, hermana de Fico, el alcalde de Medellín, como ministra del Deporte, María Noemí Arboleda, ministra de Minas y Energía, Alexandra Falla, ministra de las TICs, Paola Holguín, ministra de Cultura, Natalia López, ministra de Trabajo, Ana María Vesga de Salud. Y bueno, termina de completarse este anuncio con la ministra Diana Benavides, nariñense, que me parece también un impulso para este sector del suroccidente colombiano. Me dice doña Ángela Sánchez y doña María Consuelo Rodríguez, Armando, ¿cómo así que sí es verdad? Si Abelardo lo dice es porque es verdad. Claro, a ver, lo que pasa es que uno desde el periodismo, a todos los que nos están viendo, pues uno muchas veces se da cuenta de cosas que son increíbles de creer, y para nosotros, que el presidente Abelardo de la Espriella, porque uno dirá 300,000 personas para acompañar, Carla, digamos, los diferentes cargos y los puestos que hay en los ministerios. Yo nunca me imaginé que fueran a elegir una ministra, digamos, de ese banco de talentos, y esto es un mensaje clave para Colombia, por supuesto que sí. Una ministra, una persona que Abelardo no conocía y que seguramente ninguna de las personas que la acompañan conocía, pues es un mensaje claro. Claro, como nunca se ha visto, pues uno dice, pucha, ojalá sea verdad esto que está sucediendo. No es que estemos dudando,
claramente es un mensaje muy importante que le da a Colombia este tipo de designaciones, y esperamos que de ese banco salgan muchísimas hojas de vida y personas que de verdad merezcan tener la oportunidad de trabajar en el gobierno de Abelardo de la Espriella, Carla. Pero básicamente es eso, ¿no? Total, además quedó totalmente paritario. Yo me equivoqué ahorita porque no había contado al nuevo ministro, son 9 y 9, quedó totalmente paritario el gabinete, cumpliendo por supuesto la ley de cuotas, así que es muy, muy importante. 9 hombres, 9 mujeres, y ahí estamos viendo esos perfiles. Vamos a ver cómo les va, que esperemos por supuesto que les vaya muy bien a este gabinete, que además se encomendaron a Cristo, al Espíritu Santo y a Dios, situación que por supuesto todos los fanáticos de la izquierda y de los petristas están en lloratón en redes sociales, pero yo sí manifiesto mi opinión en ese sentido. Me encanta ver a un presidente y a un gabinete y a un gobierno entregado y encomendado a Dios, porque a lo que les gusta a los otros es la brujería, la santería y otro tipo de cosas. Entonces yo sí prefiero un gabinete que entrega este nuevo rumbo a Dios. La verdad me encantó verlos ahí en ese retiro en Puerto Colombia, orando y entregándole cada decisión a la fe. Eso lo aplaudo totalmente, pero eso tiene eso lloratón mamerta diciendo que este es un estado laico. En fin, claro que sí es un estado laico, y por eso precisamente el presidente tiene todo el derecho con su gabinete de expresar su fe y sus creencias. Sí, sí, solamente se burlan, es increíble, pero bueno, el futuro siempre muestra quién le va mejor, quienes están con Dios o quienes están contra Él. Siempre Así eso es así. Así que ya veremos qué dice el futuro de todas estas personas que salen a burlarse, como el mismo actual presidente Gustavo Petro. Miren, el presidente electo además envió un mensaje a los colombianos frente a los llamados a la desobediencia civil. Aseguró que las diferencias políticas deben resolverse dentro de la democracia y no a través de la confrontación entre ciudadanos. Abelardo de la Espriella invitó a quienes no comparten su gobierno a expresar sus ideas por las vías institucionales y reiteró que su administración gobernará, por supuesto, para todos los colombianos. Mientras unos deciden no reconocerlos y no aceptar que hubo una mitad de colombianos que votaron por él se abre a todo el país. Una vez un presidente saliente y su candidato perdedor derrotado, la bancada del presidente saliente en el Congreso, que es bastante grande, después de haber acudido todos ellos a todas las formas de lucha, han optado sin ninguna razón por no reconocer el triunfo de la democracia en las urnas y declarar una tal desobediencia civil al gobierno que represento y que fue elegido por casi 13 millones de colombianos, que se decidieron por mí en contra de todo, el establecimiento de los poderes legales e ilegales. El detalle que les estoy relatando no es menor y el país entero debería estar muy ocupado en interpretar esta afrenta contra la decisión soberana del pueblo colombiano, porque no podemos normalizar, queridos compatriotas, que quienes participaron en democracia, así sea combinando todas las formas de lucha, y perdieron, estén preparando la desestabilización del país. De mi parte, yo les digo, soy el presidente de todos los colombianos y haré respetar con la fuerza de la Constitución y la ley lo que los colombianos decidieron, que fue elegirme. El llamado a toda la patria es que no sigamos normalizando lo incorrecto, lo ilegal, lo torcido. Llamemos las cosas por su nombre y vamos a enfrentarlas como lo que son. La tal desobediencia civil no es más que un eufemismo para intentar desestabilizar la democracia. Y no lo voy a permitir. Bueno, pues así debe ser. Qué bueno que lo diga claro y contundente, que no lo va a permitir. Miren, ahí lo acaba de decir el presidente Abelardo de la Espriella. Y sobre los comentarios que se han levantado por motivo de la adecuación de la sede presidencial en Barranquilla, el presidente electo Abelardo de la Espriella aclaró que no se trata de construir un nuevo edificio, sino de una adecuación sobre una edificación que ya se tiene y que tanto las adecuaciones como la intervención que adelantan no se han hecho con recursos del Estado, sino con donaciones de simpatizantes y aportes personales. Durante su alocución explicó que la edificación avanza gracias al apoyo de ciudadanos y empresarios que han decidido sumarse al proyecto.
Además, reveló que él mismo aportó 700 millones de pesos de su patrimonio para hacer posible la obra y aseguró que hará públicas las facturas. Muy enfático en esto, queridos compatriotas. Esas adecuaciones no se están financiando con recursos públicos, con recursos del erario, con la plata de los colombianos como se ha querido presentar. Eso no le está costando un solo peso al pueblo colombiano. Todas esas adecuaciones han sido posibles gracias a recursos propios y a la donación de materiales e implementos por parte de empresarios de Barranquilla que han querido contribuir a este proyecto que trae grandes beneficios para la ciudad. Y el mobiliario, se los quiero decir claramente, que cuesta aproximadamente 700 millones de pesos, lo estoy poniendo yo de mi propia plata. Voy a hacer públicas las facturas, los giros que estoy haciendo como una donación al Estado. Ya ustedes verán cómo es. Miren que además durante años esa sede fue un espacio subutilizado. Hoy adquiere un nuevo valor para el país. No será, como han querido presentarlo, un símbolo de privilegio, será un símbolo de la descentralización que necesita Colombia, un símbolo de autoridad y de presencia institucional. Bueno, recuerden darle like, los leo en este momento. Miren que aquí hay algo, pues no sé, creo que confunde un poco, Carla. Y es que recordemos que el gobernador Eduardo Verano lo dijo en diferentes medios de comunicación, que la gobernación aportó cerca de 2.000 millones de pesos para la adecuación de este edificio, pero hoy el presidente Abelardo de la Espriella desmintió el uso de fondos públicos y aseguró que esta adecuación pues va a costar 700 millones de pesos que vienen, no, pues el mobiliario 700 millones y que está recibiendo donaciones de diferentes empresarios como lo acaba de decir. Pero Eduardo Verano sí había dicho que la gobernación estaba poniendo 2.000 millones de pesos, Carla. Sí, además ha dicho que va a mostrar las facturas, dice el presidente Abelardo de la Espriella, que va a mostrar las facturas de todo el dinero que ha gastado, pero bueno, digamos que ese ha sido, digamos, la constante de él, insistir a Abelardo de la Espriella en que va a ser, digamos, no va a ser un gobierno de Rochón como del que estamos saliendo, y mientras tanto, sí, pues no sé si también vas a hablar de eso, de un concierto de despedida que costó miles y miles de millones de pesos, donde vimos a Holman Morris, gerente de RTBC, que es el sistema de medios, pues haciendo todo un concierto y un discurso de despedida y gastando plata. Aquí yo vivo muy cerca al centro, entonces aquí estuve escuchando más o menos todo el alboroto y todo lo que se generó en el centro de Bogotá por cuenta de ese concierto, Armando. Mientras unos piensan en austeridad, los que salen, Carla, se siguen gastando hasta el último peso de los colombianos. Y miren, y este anuncio que les acabo de decir de la austeridad del presidente Abelardo de la Espriella, pero también hablemos de la posesión en Cali, porque va a dejar millonarios beneficios para la ciudad y como asegura el mandatario, va a costar la mitad de lo que costó la posesión de Gustavo Petro. Esta es una buena noticia, por supuesto, para los caleños, para mi ciudad, porque el presidente electo reveló nuevos detalles de lo que será su posición presidencial el próximo 7 de agosto. Ya faltan 4 días, es este viernes. Es en la capital del Valle del Cauca, un hecho sin precedentes que, según ha explicado él, no solamente llevará el foco del país al suroccidente colombiano, sino que también va a generar muchos beneficios para la economía de la capital vallecaucana. Ayer en su alocución, el presidente electo aseguró que miles de personas llegarán a la ciudad. Habla de delegaciones internacionales, habla de empresarios, de periodistas y por supuesto de invitados especiales, lo que va a representar un impulso para el sector hotelero, el comercio, los restaurantes, el transporte y el turismo. Además, es un festivo. Va a hacer que mucha gente se pueda quedar en Cali durante esos días. Pero hay otro dato que llama la atención y es que de la Espriella confirmó que la ceremonia de posesión, dice él, costaría un 50% menos que la última posesión presidencial, asegurando que su gobierno apostará por la austeridad sin renunciar a la importancia institucional del evento. Un hecho histórico ocurrirá en Santiago de Cali y representa el primer paso de una política de descentralización que llevará al Estado a las regiones. Desde Cali empezaremos a retomar la soberanía que Petro entregó a los narcoterroristas en vastas zonas de todo el país.
el suroccidente, así como el Catatumbo, van a ser por fin recuperados. Yo no tomé, queridos compatriotas, esta decisión solo por simbolismo y como un homenaje a las regiones que han caído en manos de la delincuencia. También lo hice porque creo firmemente que las grandes decisiones del país también deben traducirse en oportunidades para las ciudades y para su gente. Los resultados ya comienzan a verse. Miren, se proyecta la llegada de aproximadamente 6,000 visitantes nacionales e internacionales. Entre esos visitantes van a estar jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, autoridades, empresarios de todo el mundo, medios de comunicación e invitados especiales. Cerca de 85% de ellos va a dormir en Cali y muchas delegaciones van a permanecer en la ciudad desde 5 días antes de la ceremonia, precisamente para adelantar labores de logística, seguridad y coordinación. ¿Qué significa esto? Más huéspedes en los hoteles, más clientes en los restaurantes y almacenes, más usuarios del transporte, mayor actividad comercial en general y más ingresos para miles de familias caleñas. La ocupación hotelera, que normalmente se ubica alrededor del 43.5%, va a alcanzar un nivel de entre el 78 y el 83%. Pues qué bueno que todo eso, por supuesto, vaya a pasar en la capital del Valle del Cauca, porque miren, mientras tanto, la ciudad comienza a vestirse tricolor. Los puentes y diferentes espacios emblemáticos han sido decorados con los colores de la bandera nacional para recibir una ceremonia que promete marcar un nuevo capítulo en la historia política del país. Así están pintando algunos lugares y corredores por donde van a transitar las comitivas del presidente Abelardo de la Espriella en la capital del Valle del Cauca. Esa es la calle Quinta. Si por la Quinta vas pasando, es mi Cali Bella que vas atravesando. Bienvenidos todos a la sucursal del cielo. Esperamos que aprovechen ese festivo y se queden aquí disfrutando quienes puedan disfrutar, pero que los ministros y el presidente Abelardo de la Espriella a trabajar de una, porque no se puede perder un minuto y ellos no lo han perdido antes de posesionarse inclusive. Miren, Petro se gastó toda la plata de los ancianos, pero Abelardo de la Espriella anuncia un plan de emergencia para recuperar el programa. Y su alocución cerró con esa denuncia, asegurando que el gobierno saliente dejó sin recursos el programa dirigido a los adultos mayores. Se gastaron toda la plata de los ancianos, como dijo él. Y según lo explicó, esta situación obligará a su gobierno a implementar un plan de emergencia para garantizar la continuidad de los apoyos a una de las poblaciones más vulnerables del país. Abelardo de la Espriella aseguró que su equipo económico ya trabaja en la búsqueda de los recursos necesarios para evitar que los beneficiarios resulten afectados. El presidente electo sostuvo que recibirá un Estado con serias dificultades fiscales, o sea, sin plata, y reiteró que una de sus principales prioridades será reorganizar las finanzas públicas para cumplir con los compromisos sociales más urgentes. Gobierno irresponsable y ladrón, que gracias a Dios ya termina, se gastó la plata de nuestros viejitos en el primer semestre del año, en plena campaña electoral. Los recursos que debían alcanzar para todo el año se agotaron en julio y hoy hacen falta 3.2 billones para garantizar los pagos de agosto a diciembre, a cerca de 3 millones de adultos mayores, de abuelitos. Esa es la realidad que estoy encontrando. Pero también quiero darles un mensaje de tranquilidad a nuestros abuelitos, a nuestros viejitos, a nuestros ancianos. Les digo con la mano en el corazón, les voy a cumplir. Los pagos se harán. Solamente les pido unas semanas mientras ponemos un poco la casa en orden y eliminamos el gasto innecesario y destinamos esos recursos a quienes más lo necesitan, que son ustedes.
Bueno, pues qué buen anuncio del presidente Abelardo de la Espriella con los adultos mayores, con la plata que además se gastó el presidente saliente Gustavo Petro. Y a solo 5 días de posesionarse como presidente de Colombia, como se los dijimos al inicio, Abelardo de la Espriella dio un paso que ya empieza a definir su carácter y lo estábamos hablando ahora con Carla. Se reunió por primera vez y en pleno con todo su gabinete designado. Hicieron un retiro espiritual en el departamento del Atlántico. El encuentro se realizó durante todo el fin de semana en las instalaciones del Colegio Marymount, en el corregimiento de Sabanilla, jurisdicción de Puerto Colombia. Allí, los futuros ministros y altos funcionarios del gobierno entrante participaron en espacios de oración, reflexión e integración, y cada uno recibió como obsequio una Biblia y una libreta de apuntes. El retiro cerró este domingo 2 de agosto con una Eucaristía, a la que los asistentes llegaron acompañados de sus familias. Y el propio presidente electo no escondió, por supuesto, el mensaje de fondo. Perfectamente claro que nada importante se hace solo. Para lograr cosas realmente importantes es necesario un gran equipo como el que estamos conformando. Y debo decir que creo que estoy de alguna manera tocado por el Espíritu Santo porque he escogido, creo que a grandes colombianos que harán posible la patria milagro. Así que, queridos compañeros, gracias por estar aquí y por ser parte del equipo que va a reconstruir a Colombia y a llevarla a ese lugar de grandeza que hemos prometido José Manuel y yo, que es la paz. Y precisamente el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se sumó a un mensaje espiritual poniendo en manos de Dios la vida del presidente Abelardo de la Espriella y pidiéndole la sabiduría para este camino de reconstrucción de nuestro país. Una patria que ahora unida mantiene unida. Lo que estábamos diciendo ahorita, Carla, lo importante que es estar cerca de Dios y entregar todos los planes, así como lo hace uno a título personal y como les recomiendo yo a todos mis seguidores y seguidoras todos los días antes de salir de casa, pues imagínense la responsabilidad de tener que mandar un gobierno durante los próximos 4 años con esa responsabilidad que es cumplir lo prometido, pero además manejar el recurso de todos los colombianos. Sí, porque lo que le va a tocar al gobierno de Abelardo de la Espriella, de su gabinete, no es fácil. Ya hemos revelado aquí y hemos dado cuenta de cómo han raspado la olla y todas las situaciones, no solamente de la crisis fiscal, sino la crisis energética, enfrentar lo que viene con el superniño, que también lo hemos hablado aquí. Es decir, tienen demasiados retos y, por supuesto, un presidente saliente, un Gustavo Petro, liderando esa oposición, convocando a marchas incluso para el 7 de agosto y en adelante. Así que lo que les toca es difícil y creo que lo mejor es encomendarse a Dios claramente y de la mano, pues, hacer y ejecutar todo lo que han prometido. Y bueno, yo insisto, por supuesto, el tema del Estado laico que referencia a nuestra Constitución, pues muy importante, cada quien tiene derecho a replicar su fe y a mí me agrada que el gobierno tenga en su fe ese tema de fe. Me gusta mucho y también está en su derecho él y el gabinete de expresarlo y de manifestarlo y de encomendarse a Dios. Sí, señora. Sandra, un abrazo para ti y para todas las personas que en este momento están conectadas desde diferentes lugares del mundo. Recuerden seguir dando like y comentando. Ya está nuestro invitado listo, Carla. Vamos a conectarnos con el periodista Melquisedec Torres, que ha revelado reuniones privadas entre la representante que investigaba al presidente Gustavo Petro en la comisión de acusaciones, el abogado defensor del mandatario y otros funcionarios. ¿Qué ocurrió realmente en esos encuentros? ¿Qué pruebas existen y qué tanto vamos a contar? Melquisedec, muy buenos días. Un gusto saludarlo y gracias por madrugar. Yo me imagino que usted es un gran madrugador y no le dio duro. ¿O cómo ve esta madrugada antes de las 6 de la mañana? Buenos días, feliz semana. Hola Carla, Armando, muy buenos días y a toda la audiencia. Mucho tiempo sin madrugar. Durante, yo creo que por lo menos unos 20 años estuve madrugando en radio. No me era ajeno, pero hace un tiempito había dejado de hacerlo y le decía a Carla que me iba a resultar duro estar a esta hora aquí, pero bueno, después del primer golpecito ya uno queda listo.
Muchas gracias, Melquisedec, por de verdad madrugarnos, porque sabemos que no es fácil, pero era muy importante, es muy importante hablar contigo, sobre todo por este tema que ha generado tanta controversia. Y bueno, Melquisedec Torres es periodista, un gran periodista investigativo, lleno de chivas, es el rey de las chivas. Aquí hemos hablado de varias. De varias, siempre lo Sí. referenciamos, Melquisedec, sos una Muchas fuente gracias. para nosotros muy, muy importante de información, y pues además Melquisedec es abogado, entonces tiene un complemento muy importante porque muchas veces los periodistas, a veces que no somos abogados, pues cometemos ligerezas y a veces no manejamos muy bien los temas jurídicos, así que eso es un gran complemento para manejar la información, Melquisedec. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Bueno, Melquisedec, usted lo ha dicho y ha revelado muchísimas cosas en su Twitter, especialmente en su X, y recientemente habló de esas reuniones entre el abogado y la representante. ¿Qué fue lo que exactamente descubrió y qué es lo que está pasando? La importancia de eso que sucedió recientemente, y ya vamos a hablar, por supuesto, de otros temas. Sí, Armando, miren, lastimosamente en Colombia estamos, y en buena parte del mundo, estamos sujetos más al show y al morbo de ciertas cosas que a la profundidad de los hechos. En el fin de semana, o por lo menos desde la semana pasada, se han revelado muchísimas cosas escandalosas alrededor del gobierno saliente de Gustavo Petro. Y lo más reciente, saludos de gala, lo más reciente tenía que ver, por un lado, por lo que reveló la revista Semana de unos audios de la señora Eva Ferrer, audios que a mí me siguen faltando el contexto de eso que la señora dice, dónde lo dijo, a quién se lo dijo, si eso lo tiene la justicia o no lo tiene la justicia, si la señora declararía o no declararía. Bueno, por otro lado, todas las declaraciones que ha dado la ya exgerente del Fondo de Adaptación y el director del DAPRE, Angie Rodríguez. Pero este hecho en particular, que tiene en sus manos la Corte Suprema de Justicia, a mi juicio, es de muchísima mayor gravedad, porque revela algo que los colombianos intuíamos siempre, pero que no teníamos la prueba, y es la relación incestuosa entre el Congreso y el Ejecutivo. Sabemos que los congresistas, algunos, por supuesto, tenemos que presumir la inocencia de los que no están condenados, pero ya ha habido muchos casos en la historia en los que se ha revelado cómo desde el Ejecutivo se han maniobrado asuntos que no tienen que ver necesariamente con la labor legislativa y la ejecutiva, y que terminan siendo, a mi juicio, esa relación más grave para la institucionalidad colombiana, y es cuando el gobierno compra al Congreso. Eso ya lo vimos en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Congreso, están presos. Y la acusación de la Corte Suprema es que recibieron 3.000 millones de pesos y otro 1.000 millones de pesos del gobierno nacional a cambio de maniobrar proyectos del gobierno en el Congreso. Es decir, les compraron sus votos a ellos y seguramente a otros congresistas. Pero en este caso es de mayor gravedad aún, porque revela cómo el abogado defensor del presidente de la República tenía tratos no solo excesivamente cariñosos con la congresista que investigaba al presidente, sino que también, según lo que tiene la Corte en sus manos, y además lo que yo revelé, porque esa parte de los chats, eso no están en el auto de la Corte Suprema de Justicia, hay una relación de tratos ilegales entre el señor Alejandro Carranza, abogado defensor de Gustavo Petro, que también es abogado defensor de Nicolás Petro, y la congresista que investigaba al presidente de la República, la señora Gloria Arizabaleta, de la Comisión de Acusaciones. Entonces, aquí hay una prueba, según lo que tiene la Corte, absolutamente evidente de cómo se manejaban esos procesos de la Comisión de Acusaciones, donde, como ya sabemos desde la historia patria, nunca ha pasado nada. La Comisión de Acusaciones de la Cámara es el ente más inútil que tenemos, a pesar de que tiene poderosas herramientas para procesar a altísimos funcionarios del Estado, no solo al presidente de la República. También tiene que ver con los magistrados de las altas cortes. También tiene que procesar al procurador, al contralor y al fiscal general de la Nación. Pero eso muy pocas veces en la historia ha ocurrido. Recordemos el proceso 8000 contra Ernesto Samper, las pruebas
de la financiación ilegal del narcotráfico a la campaña de Samper, que Samper termina absuelto por la Cámara de Representantes. En este caso en particular, está la evidencia no solo de esos chats, sino también la confesión, no solo del abogado defensor de Petro, sino también del ministro de Hacienda y de la directora del DAPRE, Nora Mondragón, de cómo se reunieron algunos de ellos en privado y la señora Mondragón en su despacho del DAPRE en la Casa de Nariño para negociar con la congresista que investigaba al jefe de estos personajes, es decir, a Gustavo Petro. Hubo 3 reuniones entre noviembre del año pasado y junio de este año, privadas entre el abogado y la señora Gloria Arizabaleta. Una reunión en un restaurante, en un reservado de un restaurante. Clandestino, por supuesto, ese encuentro. Un desayuno de trabajo en enero de este año en la residencia de la señora Arizabaleta, que queda en la vía La Calera, fuera de Bogotá. Y posteriormente, en junio, otro almuerzo. En todas esas reuniones, la señora Arizabaleta hizo propuestas indebidas, hizo peticiones ilegales. Y también hay otra que me parece a mí mucho más grave, que es la reunión del ministro de Hacienda en un restaurante de la localidad de Chapinero, un restaurante suizo, con la señora Arizabaleta, en la que ella, según lo confiesa el ministro, ella le hizo peticiones corruptas, le pidió millones. La palabra la usa el ministro de Hacienda. Esto revela una relación absolutamente irregular, porque esto es, para ponerlo en términos muy simples. A mí alguien me está investigando, la fiscalía me investiga a mí, y Carla es mi abogada, y Armando es el fiscal, o sea, el investigador. Y Carla se reúne, almuerza, desayuna, se cruza mensajes muy cariñosos con el fiscal que me está investigando a mí. Eso es lo que pasó en este caso, porque la señora Arizabaleta ejercía, en ese caso, funciones judiciales que le da la constitución política a esa comisión. Ejerce como fiscal, como investigadora. Y eso fue lo que pasó, y que está, primero, en un documento de la Corte Suprema, un documento que revelé desde el viernes en la noche, que es un documento, vale decirlo, ese documento es reservado para las partes, no para un periodista, ni para la opinión pública. Por eso lo publiqué. Y el chat en donde el señor Alejandro Carranza, abogado defensor de Gustavo Petro y Nicolás Petro, se cruza no solo mensajes excesivamente cariñosos, mi vida, mi amor, me arrodillo, etcétera, sino que queda en evidencia, de un lado, que la fiscal investigadora, en este caso Arizabaleta, le filtraba documentos reservados al abogado defensor. Y de otro lado, el abogado defensor le ofrecía a esa fiscal investigadora que le elaboraba documentos que eran responsabilidad de ella para pedirle a la fiscalía que investigara a un exfiscal general de la nación, como pretendía el señor Carranza. Carranza le dice a Arizabaleta que qué pasa con esa compulsa de copias contra Néstor Humberto Martínez Neira, exfiscal general. Y ella le contesta más o menos que no ha pasado nada, y él le dice que le hace el documento. El abogado defensor le dice a la fiscal, oiga, yo le hago el documento, se lo envío, y usted mira a ver cómo lo procesa. De ese nivel de gravedad, estamos hablando de los 2 poderes públicos del país. La cabeza del Ejecutivo, el presidente de la República y sus altos funcionarios, y la presidenta de la Comisión de Acusaciones e investigadora, que era en ese momento la congresista del Valle del Cauca, la señora Gloria Arizabaleta, que por esta circunstancia y por 2 hechos adicionales, la Corte Suprema la ha llamado a indagatoria. Gravísimo, Melquisedec, eso que revelaste, porque es precisamente lo que evidencia es esas relaciones incestuosas, como muy bien las llamas, donde no debería pasar. Hablemos de lo que posiblemente pudo haber pasado, que dice, no sé si eso sea cierto, que el escándalo o el nombre de Gloria Arizabaleta se pone en el mapa, más allá de que fuera representante del pacto, que hubiera sido pareja de Roy Barreras, también ahora muy petrista, sino porque precisamente se le filtra supuestamente o se conoce esa suspensión que hace
rarísima, volándose todas las cosas legales del presidente Gustavo Petro, y por eso es que ella es suspendida del cargo, investigada, etcétera. Pero lo que dicen es que ella precisamente filtró esa publicación porque no le cumplieron con esas exigencias que hizo. Exactamente, Carla. Esto se desencadena y me faltó esa partecita que además ya se conocía y fue pública, fue de impacto en su momento. El 10 de junio de este año, estamos en plena campaña presidencial para la segunda vuelta. La señora Arizabaleta amanece el 10 de junio y filtra un documento mediante el cual ella, como investigadora, decreta la suspensión del presidente de la República de su cargo. Un hecho absolutamente insólito que, por supuesto, quienes tenemos medianamente conocimiento del derecho, y creo que seguramente sin tener conocimiento del derecho, saltamos de la silla y dijimos, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Que una congresista está suspendiendo al presidente de la República. Independientemente de la consideración ideológica, eso era absolutamente absurdo. Además, viniendo de una congresista, como tú lo recuerdas, Carla, del propio partido de gobierno del Pacto Histórico. Ahí se desencadena todo, y lo que venimos a conocer por el auto de la Corte de ahora, el que hemos revelado, y por estos chats, es que ella toma revancha porque supuestamente no le cumplieron desde el gobierno en todas las promesas y ofrecimientos que le habían hecho o pedidos que ella había hecho y que el gobierno quería corresponderle. Porque lo más grave aquí, además, es que esos encuentros se producen desde noviembre del año pasado. En enero de este año, los mensajes se cruzan durante varias fechas y el señor Carranza, abogado penalista, abogado con experiencia, debía saber, por supuesto, que desde el primer encuentro él debió denunciar penalmente a la señora Arizabaleta. De manera que estos encuentros fueron a conciencia, a voluntad de las dos partes. Nos reunimos en mi casa, desayunamos, y tú y yo estamos completamente de acuerdo en la reunión, en los términos de la reunión, y sabemos para qué es la reunión. Y el señor Carranza no denunció a la señora Arizabaleta. Se volvió a reunir con ella en enero, no la denunció. Se volvió a reunir con ella antes de ese 10 de junio y no la denunció, sino hasta el 10 de junio. El ministro de Hacienda